nombre es Leo Rodrigo Gil Ospina, soy docente del área de Ciencias Básicas, adscrita a la Escuela de Ingenierías de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. El tema que vamos a trabajar hoy es ecuaciones simultáneas y los métodos de solución para ello. Espero que les sirva en su proceso de formación. Vamos a trabajar en este momento ecuaciones. Recordemos que es una ecuación. Una ecuación es una igualdad que tiene una variable y a su vez vamos a buscar un valor a esa variable. Puede tener una, dos o tres variables, las variables que se requieran. Dependiendo del ejercicio yo puedo interpretarlo. Ahora, ese valor lo voy a encontrar a través de una transposición de términos. ¿Qué es una transposición de términos? Pues simplemente cuando yo tengo a un lado un número o un término a un lado de la igualdad, lo puedo cambiar al otro lado de la igualdad. Decir que si a un lado está sumando, lo puedo pasar al otro lado a restar. Que si está restando, lo puedo pasar al otro lado a sumar. Que si está multiplicando, lo puedo pasar al otro lado a dividir. Que si está dividiendo, lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Recuerden, transposición de términos, es decir, vamos a cambiar de operación, no de signo, cambiamos de operación. En esa dinámica, miremos este ejercicio básico. Tenemos en esta ecuación, es una igualdad, tenemos una variable y vamos a calcular su valor. Para ello, en este caso voy a mirar la variable si la variable es de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. ¿Cómo lo miro? Dependiendo del exponente que tenga la variable. En este caso, esa variable tiene exponente 1, por tanto vamos a decir que es de primer grado o ecuación lineal. Y lo que voy a hacer es que voy a despejarla, la voy a dejar sola. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a quitar todo lo que esté al lado de ella y lo voy a cambiar del lado de la igualdad. Es decir, la voy a transponer los términos. Como en este lado, este 4 está sumando, lo puedo pasar al otro lado a restar. Recuerden, cambia de operación. Y hacemos las operaciones, 5 menos 4 igual a 1. Por tanto, ese valor de x es 1. Comprobémoslo. Entonces, para comprobar, basta simplemente con reemplazar el valor que obtuvimos donde esté la variable. 1 más 4 igual a 5, por tanto, 1 más 4, 5 es igual a 5. De esta manera comprobamos todos los valores que encontremos en las ecuaciones. Ahora miremos otro. Puedo tener la variable a cualquiera de los lados de la igualdad o a ambos lados de la igualdad. En ese sentido, tendríamos 8x menos 3 igual a 7x más 4. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo agrupar las variables a uno de los dos lados. Puedo bien sea a la izquierda o a la derecha porque es una igualdad. En este caso lo hago a la izquierda. Por tanto, 8x que no cambia al lado de la igualdad se mantiene tal cual como está. Pero en el caso de 7x, que sí cambia al lado de la igualdad, va a cambiar su operación. En este caso está sumando, pasaría a restar. El 4, que no cambia al lado de la igualdad, se mantiene como está. Para el caso del menos 3, que sí va a cambiar del lado de la igualdad, entonces cambia de operación. Está restando, pasa a sumar. Y hacemos las operaciones. 8x menos 7x, términos semejantes. 8 menos 7, 1. 4 más 3, 7. Quiere decir que esa variable vale 7. Si quiero comprobarlo, basta simplemente con reemplazar este número donde estén las variables. Y allí comprobamos que va a ser efectivo ese valor. Miremos otro tipo de ejemplo. Un ejemplo donde voy a tener un número, un monomio, recuerden, con un polinomio. Entonces basta simplemente con coger el monomio y multiplicar por cada término del polinomio, es decir, la propiedad distributiva. Recordarán ustedes esas operaciones. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. 6 menos 4x se mantiene allá porque no tiene ninguna operación. Ahora simplemente lo que hago es muy similar al ejercicio anterior. Y lo que hago es transportar la x a un lado de la igualdad. Transponerla de acuerdo a la operación que tenga. Entonces 6x no cambia la igualdad. Menos 4x restando pasa al otro lado de la igualdad. Cambiando de operación. Entonces queda sumando. El 6 no cambia al lado de la igualdad. El 2 que está del lado izquierdo pasa al otro lado de la igualdad, está sumando, pasa a restar. Hacemos la operación de términos semejantes, 6 más 4, 10, 6 menos 2, 4. Este 10, al lado de la variable, lo que está haciendo entre ellos es una operación de multiplicación. Por tanto, como está multiplicando, pasa a dividir. Recuerden, pasa a dividir, no a ser dividido, pases a dividir. Entonces 4 décimos me quedaría una fracción que la puedo simplificar, por tanto me quedaría 2/5. Ahora continuemos con los ejemplos sobre ecuaciones, teniendo en cuenta los monomios y los polinomios. Recuerden, monomio y polinomio, monomio y polinomio. Tenemos la igualdad, de tal forma de que al lado izquierdo multiplicaríamos el monomio por el polinomio, dado que 2 por 3 da 6 y 2 por 4 da 8.
Al lado derecho de la igualdad, entonces 5 por 2, 10, 5 por 4, 20. Decía en el ejemplo anterior que podemos tener la variable al lado derecho o izquierdo de la igualdad. Todo depende de cómo yo quiera organizarlo. En este sentido, voy a dejar la variable al lado derecho de la igualdad. Por tanto, el menos 8 no cambia del lado de la igualdad, por tanto se mantiene igual. El 10 está sumando, pasa a restar. Menos 20x no cambia del lado de la igualdad, se mantiene como está. El menos 8, el 6 sí se va a cambiar del lado de la igualdad, está sumando, pasa a restar. Hacemos la operación de términos semejantes, menos 8 menos 10, menos 18, menos 20 menos 6, menos 26x. El menos 26 que acompaña a la variable está multiplicando. Recuerden, como está multiplicando, pasa a dividir. Cambia de operación, no de signo. Está multiplicando, pasa a dividir. Por tanto, me quedaría menos 18 menos 26 avos. Hago la ley de signos de la división, menos dividido entre menos, me queda más, simplifico, mitad, mitad, y ahí obtengo el valor de la x, colocándolo al lado derecho. Si quiero comprobar el valor de este valor, simplemente cojo la fracción y reemplazo donde esté la variable en la ecuación original. Miremos otro, un poco más complejo, similar al anterior. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 3 por 4, 12, 3 por 1, 3. Hacemos lo mismo a la derecha, 5 por x, 5x, 5 por 3, 15. El menos 2 multiplica cada uno de ellos, entonces menos por más menos, 2 por 3, 6, menos por menos más, 2 por 2, 4. Transponemos términos, todos los que tienen la variable a un lado, lo que no tiene variable al otro, es decir, los términos independientes, y de tal forma que me quedaría el 4, el 12, el 5 está sumando, pasa a restar, quedando menos 5, el menos 6 está restando, pasa a sumar, cambiamos los términos independientes al lado derecho de la igualdad y obtenemos el resultado. Términos semejantes, 17x, términos semejantes, menos 14, el 17 que acompaña a la variable está multiplicando, por tanto, como multiplica, pasa a dividir. En este caso no se puede simplificar, por tanto el ejercicio se queda así. Bien, ahora en este tipo de ejercicios vamos a mezclar lo que hemos aprendido en los cursos anteriores y los temas de estudio autónomo que ustedes han realizado. Miremos esta ecuación, este ejercicio planteado allí. Si usted lo analiza, usted tiene allí tres fracciones. Tres fracciones, 1, 2 y 3. Tiene una operación de diferencia o de resta entre ellos dos. Entonces lo que yo puedo aplicar aquí en este tipo de ejercicio es eso, una diferencia o una resta entre fraccionarios. Recordemos que la resta entre fraccionarios, la propuesta en una presentación anterior, hacíamos esta, que podíamos usar. De tal forma que tengo los numeradores, tengo los denominadores y puedo plantear esta solución. De tal forma que multiplico los denominadores, multiplico una diagonal principal menos una diagonal secundaria y obtengo los resultados que voy a necesitar. De acuerdo a ello, analicemos la solución. La solución vendría planteada entonces, numerador, numerador, denominador, denominador. Tengo la diferencia. Por tanto, lo que voy a hacer aquí en este ejercicio es aplicar esa operación. Vamos a multiplicar los denominadores. Entonces, lo escribimos allí. Vamos a hacer una diagonal principal. Este denominador por este numerador menos este denominador por este numerador. ¿Correcto? De ahí en adelante lo que hacemos es multiplicar polinomios, como ya lo aprendimos. El primer término por el primer término del segundo polinomio y así sucesivamente. Entonces 3 por 2, 6, x por x, recuerden, dejamos la misma variable, sumamos los exponentes, más por menos, menos, 3 por x por 1, 3x, 1 por 2, 2, 1 por 1, 1. Lo encerramos entre signo de agrupación de paréntesis para decir que es el resultado de ese producto. Ahora vamos a hacer este mismo producto. Entonces, más por más da más, 3 por 2, 6, x por x, x, sumamos los exponentes, cuadrado. Y hacemos lo mismo con los demás, entonces más por menos, menos, 3 por 4, 12, x, menos por más, menos, 2 por 2, 4x, menos por menos da más, 2 por 4, 8. Eso que hicimos en la parte del numerador, vamos a hacerlo en la parte del denominador. Entonces, más por más da más, 2 por 2, 4, x por x, x, x cuadrado, recuerden. Sumamos los exponentes, entonces más por menos, menos, 2x por 1,
4 por 2, 8, 4 por 1, 4, teniendo en cuenta la ley de los signos. Ahora, voy a eliminar los signos de agrupación. También recordamos que cuando hay un más antes de un signo de agrupación, todos los términos que están dentro del polinomio no van a cambiar de operación. Pero cuando hay un menos antes de, sí cambiarían de operación. Por tanto, está más, sale menos, está menos, sale más, está menos, sale más, está más, sale menos. Ahora venimos y hacemos los términos semejantes. Verificamos que hayan términos semejantes. En este caso, entonces, 6x cuadrado menos 6x cuadrado se eliminan, es decir, queda 0. Menos 3x más 12x más 12x más 4. Hacemos la operación. Menos 1 menos 8. Hacemos la operación. Y lo mismo en la parte del denominador. De tal forma que hacer esa operación obtenemos este resultado, que es una nueva fracción. Por tanto, en el numerador me quedaría 15x menos 9. Y en el denominador 4x cuadrado menos 10x más 4. Como tengo una fracción a un lado de la igualdad y al otro lado otra fracción, yo puedo utilizar una expresión que me permite resolverla. Es decir, voy a cruzar estos denominadores. ¿Para qué? Para multiplicarlo a cada uno de los lados de la igualdad. De tal forma que me quedaría 4x por este numerador y 4x cuadrado menos 10x más 4 por este numerador. Obteniendo así un planteamiento similar a lo que hemos venido resolviendo, un monomio por un polinomio. 4x por 15x cuadrado, 60x cuadrado menos 36x, 15 por 4, 60x cuadrado, menos 150 más 60. Transponemos términos, cambiamos de los lados de la igualdad, entonces 60x cuadrado menos 36 no cambia, entonces se mantiene igual. 60 cambia de lado de la igualdad, está sumando, pasa a restar. Menos 150 está restando, pasa a sumar. El 60, como no está cambiando de lado de la igualdad, se mantiene así como está, es decir, positivo o sumando. Y entonces hacemos las operaciones de términos semejantes, obteniendo 114x igual a 60. El 114x, ese 114 está acompañando la x en un sentido de multiplicación. Como está multiplicando, pasa a dividir. Recuerden, cambia de operación. Y lo puedo simplificar esa nueva fracción, de tal forma que puedo sacar mitad, tercera, obteniendo así el resultado de 10/19. Este resultado lo puedo ubicar en la recta numérica. Bien, ahora vamos a graficar las ecuaciones. Vamos a determinar que si en una ecuación tiene una o más variables. Esto lo puedo representar en la recta numérica o en el plano cartesiano. Cuando tiene una ecuación, una variable, la x en este caso, voy a representarla sobre la recta numérica. Voy a tener este ejemplo que dice x igual a 5. Por tanto, quiere decir que si me ubico sobre el número 5, ese es el valor de x. Después de haber hecho los ejemplos que hicimos anteriormente. Ahora vamos a tener ecuaciones con dos variables. Estas ecuaciones de dos variables van a identificar ustedes una x y una y. Por tanto, en el caso de a, b y c, como en esta presentación, vamos a determinar que son valores constantes. En ese sentido, x y y, voy a tener un valor para el eje de las x y un valor para el eje de la y. Al relacionar estos dos valores, voy a obtener una coordenada con un valor en x y con un valor en y. Es decir, la pareja ordenada x, y. Para poder hacer esa graficación, lo que vamos a utilizar son dos métodos. Uno, que se llama tabulación, que ustedes aprendieron allá en sus cursos de bachillerato, o interceptos con los ejes, donde nos vamos a descentrar en este momento. X, vamos a decir que sea 0, vamos a calcular su valor de y en un momento, y en el otro momento vamos a decir que y sea 0, por tanto voy a calcular el valor de x. Miremos dos ejemplos que tenemos allí. Dice, sean las ecuaciones 3x más 2y menos 1 igual a 0 y 2x menos 3y más 4 igual a 0. Dos ecuaciones que vamos a graficar en este momento. Y para graficar utilizamos el método de interceptos con los ejes. Vamos a tener la primera ecuación, 3x más 2y menos 1 igual a 0. Hacemos en un momento x igual a 0 y calculamos el valor de y, donde en y va a cortar la gráfica ese eje. ¿Cómo hacemos? Reemplazando x igual a 0. Entonces es 3 por 0 más 2y menos 1 igual a 0. Como 3 por 0 es 0, nos centramos 2y menos 1 igual a 0. Despejo aquí la variable, en este caso la variable es y. Está restando, pasa a sumar. Recuerden esa transposición de términos. Estaría multiplicando, pasa a dividir. Y obtengo una fracción que dice y igual a 1/2. Lo que quiere decir que la pareja que acabo de obtener
en x 0 y en y 1/2. En el segundo momento vamos a cambiar las variables. Vamos a buscar cuánto vale x si y es igual a 0. Es decir, vamos a cortar en el eje de las x. 3x más 2y menos 1 igual a 0. Por tanto, 3x, reemplazamos la y por 0, menos 1 igual a 0, quedándome 3x menos 1. Despejamos el valor de la x, está restando pasa a sumar, está multiplicando pasa a dividir, y lo que obtengo entonces es una pareja ordenada cuyas coordenadas serían 1/3, 0, cuando y vale 0. De tal forma que en esta ecuación 3x menos y menos 1 tengo los interceptos con los ejes 0, 1/2 y 1/3, 0. Ahora los vamos a graficar. Bien, ahora lo que vamos a ubicar son los interceptos de la ecuación que estábamos trabajando. 3x más 2y menos 1 igual a 0, que fue la que terminamos ahora y dijimos que los interceptos eran dos. Uno, que era 0,1/2, ubicamos en 0, y 1/2, y 1/3, 0, ubicamos 1/3 en x y y 0. De tal forma que al unir estos dos puntos encuentro una línea recta que va a simbolizar la ecuación que estamos trabajando, es decir, 3x más 2y menos 1 igual a 0. De esta forma se haría la gráfica con los interceptos con los ejes. Vamos a mirar la segunda ecuación que planteamos en el ejemplo. Decíamos 2x menos 3y más 4 igual a 0. Vamos a hacer el mismo método de interceptos con los ejes. Entonces obtenemos 2x menos 3y más 4 igual a 0. Primer momento hacemos que x sea igual a 0. Vamos a calcular el valor de y. Reemplazamos donde esté la x por 0, de tal forma de que me quedaría 2 por 0 menos 3y más 4 igual a 0. Hacemos la operación, 2 por 0, 0, quedando menos 3y más 4 igual a 0. Despejamos la variable y. Entonces recuerden, está sumando, pasa a restar, está multiplicando, pasa a dividir. Cambia de operación, no de signo. Y aquí podemos aplicar la ley de los signos para la división. Menos dividido entre menos me quedaría más. Por tanto que la x vale 0, y valdría 4/3. Y ahí tenemos el primer punto de coordenadas o interceptos con el eje y. Ahora vamos a mirar cuando vale x si y vale 0. ¿Qué pasaría si y vale 0 ahora? Entonces voy a coger la ecuación original que me dieron, 2x menos 3y más 4 igual a 0. Reemplazo donde esté la y por 0, de tal forma que obtengo 2x más 4 igual a 0. Despejo la variable x, el 4 está sumando, pasa a restar, el 2 está multiplicando la variable, va a pasar a dividir. Cambia de operación. Simplificamos y lo podemos hacer obteniendo que x sea igual a menos 2, por lo que el punto de intercepto sería menos 2,0. Lo que quiere decir que los interceptos con los ejes son 0,4/3 y menos 2,0, los cuales los vamos a ubicar en la misma gráfica que trabajamos inicialmente. Al ubicar los interceptos de la segunda ecuación, obtenemos esta gráfica. Decíamos que los interceptos 1 era menos 2,0, obteniendo en este punto, y el otro era 0,4/3. De tal forma que al ubicar estos dos puntos y uniéndolos con una línea, trazando esa línea, obtenemos la gráfica de la ecuación número 2. Es decir, 2x menos 3y más 4 igual a 0. De esta forma se grafican utilizando el método de interceptos con los ejes. Ahora, miremos la gráfica. En la gráfica que obtuvimos a partir de las dos ecuaciones que nos plantearon y con los interceptos con los ejes, obtenemos un cruce entre ellas, es decir, este punto de aquí. Este punto de aquí tiene también un valor x y un valor en y. Es decir, voy a calcular un valor en el eje de las x y un valor en el eje de las y. La pregunta es, ¿cuáles serían esos valores? Para ello obtenemos un método, unas ecuaciones que se llaman ecuaciones simultáneas. Esos tres métodos que vamos a utilizar se llaman igualación, sustitución y eliminación. Analicemos el primero, método de igualación. Vamos a partir de las mismas dos ecuaciones que tenemos, 3x más 2y menos 1 igual a 0, 2x menos 3y más 4 igual a 0. ¿Cuál es el primer método que vamos a trabajar? Igualación, decíamos. Entonces vamos a arrancar por allí. Decíamos que el primer paso para desarrollar este es que vamos a despejar una de las dos variables. Puede ser la x o puede ser la y. En este caso arrancamos con x.
Vamos a despejar la x en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Es decir, en la ecuación 1, 3x más 2y menos 1 igual a 0. Y en la ecuación 2, 2x menos 3y más 4 igual a 0. Obteniendo así, en la primera ecuación, 3x más 2y menos 1 igual a 0, despejamos la variable x, menos 1 pasaría a sumar, más 2y pasaría a restar, el 3 está multiplicando a la variable, por tanto pasaría a dividir, quedando así despejada la x en la primera ecuación. En la segunda ecuación, hacemos exactamente lo mismo, 2x menos 3y más 4 igual a 0, está restando pasa a sumar, está sumando pasa a restar. El 2, que está acompañando la variable, está multiplicando, pasaría a dividir y obteniendo así el despeje de la variable x en la segunda ecuación. Decíamos que x, al despejarlo en la primera ecuación, obteníamos esta expresión, 1 menos 2y sobre 3, y en la segunda ecuación decíamos 3y menos 4 sobre 2. El siguiente paso lo que vamos a hacer ahora es igualar, el método se llama igualación, entonces x igual a x. Vamos a igualar el valor que obtuvimos primero de la primera ecuación y el segundo de la segunda ecuación, obteniendo así una igualación de fracciones. En un ejercicio de ecuaciones que explicamos anteriormente, decíamos que el denominador podía venir a multiplicar al numerador y este denominador podía multiplicar a este numerador, es decir, de forma cruzada. ¿Para qué? Pues para tener una simplificación en esta expresión. Entonces, de tal manera que obtengo un monomio por un polinomio, como hemos venido trabajando en ejercicios anteriores. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Lo que hacemos es colocar los que tienen la misma variable a un lado de la igualdad y los términos independientes al otro lado de la igualdad. En este caso, menos 4y no cambia el lado de la igualdad, se mantiene como está. 9y que está sumando pasaría a restar. Menos 12 no cambia el lado de la igualdad, se mantiene como está. Y el más 2 que está sumando pasaría a restar. De tal forma que hacer los términos semejantes obtenemos menos 4 menos 9 menos 13. Menos 12 menos 2 menos 14. El menos 13y, este número está multiplicando, pasaría a dividir. Recuerden, cambia de operación, no de signo. De tal forma que aquí obtengo una fracción con ambos números negativos. La ley de signos me dice menos dividido entre menos, me quedaría más. ¿Qué hago ahora con ese valor de y que ya obtuve? Ya obtuve el primer valor, que es y. Me falta calcular el valor de x. ¿Qué hago ahora? Entonces obtengo con este valor el valor de x reemplazándolo. Entonces voy a reemplazar a y en x. ¿Cuál x? Cualquiera de las dos expresiones. Vamos a obtener aquí con la segunda, x igual a 3y menos 4. No quiere decir que no pueda reemplazar en la primera. Si lo reemplazo en la primera, debe dar exactamente lo mismo. Entonces, x sería igual a 3y menos 4. Reemplazamos el valor de y, 14 treceavos. Recuerden ustedes que este es un número entero, lo puedo convertir en fracción. De tal forma que obtengo una multiplicación de fraccionarios, numerador por numerador, denominador por denominador. 3 por 14, 42, 1 por 13, 13. El menos 4 y el 2 siguen iguales. Ahora, ¿qué hago? Si ustedes analizan, aquí tenemos un fraccionario, un número entero, lo convierto nuevamente en fracción y obtengo allí la resta de fraccionarios. De tal forma que, aplicando lo que hemos venido recordando, 13 por 1, 13, 1 por 42, 42, menos 13 por 4, 52. Por lo que al hacer la operación quedaríamos menos 10 treceavos sobre 2, obteniendo así una fracción y un número entero. Este número entero lo puedo convertir en fraccionario y allí podemos aplicar lo que se llama producto de extremos sobre producto de medios. Obteniendo esto, tendríamos 1 por 10, 10 y 2 por 13, 26. A lo cual lo puedo simplificar y obtenemos la fracción menos 5 treceavos. Por tanto, el punto de corte que estamos trabajando es en x menos 5 treceavos y en y 14 treceavos. Este punto de corte lo podemos graficar en la recta numérica. Recordarán ustedes que esta gráfica fue la que utilizamos ahora en el ejercicio anterior y así ubicamos el punto menos 5 treceavos, 14 treceavos y encontramos de esta forma el punto de corte de estas dos ecuaciones que estamos trabajando en el ejemplo de método de igualación. Ahora utilizamos el método de sustitución. Vamos a iniciar a partir de las ecuaciones que ya nos dieron. 3x más 2y menos 1 igual a 0, 2x menos 3y más 4 igual a 0. Vamos a utilizar este método con este primer paso. Despejamos una de las dos variables, en este caso x. X ese despeje lo voy a hacer en la primera ecuación, también lo puedo hacer en la segunda.
Pero por ahora lo vamos a trabajar en la primera. 3x más 2y menos 1 igual a 0. Lo que está sumando pasaría a restar. Lo que está restando pasa a sumar. En el caso del 3 que está multiplicando pasaría a dividir. De tal forma que aquí obtengo una expresión para el valor de x. Ahora, después de este despeje de esta variable, lo que voy a hacer es que voy a reemplazar, voy a sustituir, voy a cambiar. Voy a cambiar ese valor de x en la segunda ecuación. Como trabajé en la primera anteriormente, ahora lo voy a hacer en la segunda. Entonces, la segunda dice 2x menos 3y más 4 igual a 0. ¿Qué hago aquí? Reemplazo, cambio la x que obtuve en la expresión inicial, esta, por el valor que voy a colocar acá. 2x menos 3y más 4. Este 2 se convierte en fracción. ¿Para qué? Para que este 2 multiplique los términos que están en el numerador y el 1 va a multiplicar el término que está en el denominador. De tal forma que me obtengo 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Los demás términos van a seguir iguales. Como aquí obtengo un denominador común a estos términos del numerador, yo los puedo separar utilizando algo de los fraccionarios homogéneos. Entonces 2 tercios menos 4 tercios y. Y al términos iguales siguen en la expresión. ¿Qué hacemos ahora? Como tengo una igualdad, voy a dejar a un lado de la igualdad la variable, que en este caso se llama y. Entonces los y la voy a colocar al lado izquierdo y los términos independientes al lado derecho. De tal forma que obtengo una expresión menos 4 3y menos 3y igual a menos 2 tercios menos 4. Y ahora lo que hacemos es operar con ellos. Vamos a colocar este como fracción, el número 1 y el número 1 para este menos 4. Y podemos así operar fraccionarios. Haciendo ahora la operación de fraccionarios, obtenemos menos 4y menos 9y sobre 3 igual a menos 2 menos 12 sobre 3. Hacemos la operación de términos semejantes, menos 13 tercios de y, menos 14 tercios para los términos independientes. Recuerden que esta fracción que está aquí está multiplicando la y, por tanto, como multiplicar pasa a dividir, cambia de operación, no de signo. Hacemos el producto de extremos sobre el producto de medios y obtenemos el siguiente fraccionario. 3 por 14 menos 42 y 3 por menos 13 menos 39. Lo puedo simplificar, menos dividido entre menos, me quedaría más. Tercera en ambos casos y queda que y es igual a 14 treceavos. ¿Qué hago con este valor? Este valor ahora me sirve para reemplazarlo en la x. ¿Cuál x? La expresión que despejamos al inicio del ejercicio. Entonces 1 menos 2y sobre 3, reemplazo la y por 14 treceavos, hago la operación de fraccionario convirtiéndolo en menos 1, 2 por 14, 28 y 1 por 13, 13. De tal forma que obtengo 1 menos 28 treceavos sobre 13. ¿Qué hago ahora? Convierto esta en fracción y tengo una resta de fraccionarios. Recuerden ustedes, 13 por 1, 13, 13 por 1, 13, diagonal principal, menos 1 por 28, 28. Y realizamos la operación de este fraccionario. Por lo que al hacer la operación de fraccionario obtenemos menos 15 treceavos sobre 3. Ahora lo que hacemos es convertir esta fracción y realizar la operación de producto extremo sobre producto de medios, obteniendo así un nuevo fraccionario que daría menos 15 39avos. Lo puedo simplificar, tercera y obtenemos que x es igual a menos 5 treceavos. Por tanto, el punto de corte para x, menos 5 treceavos, y para y, 14 treceavos. Al realizar este punto de corte en la gráfica, obtenemos el mismo punto de corte que trabajamos en el método de igualación. Esto quiere decir que cualquiera de los dos métodos los puedo usar para resolver las ecuaciones simultáneas. El tercer método que vamos a trabajar ahora se llama el método de reducción, también conocido como el método de eliminación. Partimos también de las dos ecuaciones que nos dieron, 3x más 2y menos 1 igual a 0, 2x menos 3y más 4 igual a 0, las mismas ecuaciones de los métodos anteriores. En este, ¿qué hacemos? El primer paso vamos a reducir a una variable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a eliminar la otra. En este sentido, lo que voy a hacer es que voy a eliminar la x para reducirnos a y. Es decir, para poder eliminar, debo tener que estas dos expresiones sean iguales con el coeficiente, pero con signo contrario. Es decir, lo que voy a hacer es que este 2, que está en el segundo término, lo voy a multiplicar por el primer término. Y este 3 lo voy a multiplicar por el segundo término, pero con signo contrario. De tal forma que pueda tener el coeficiente igual, pero el signo contrario. Entonces, 2 por 3, 6x, 2 por 2, 4y, 2 por 1, 2, 2 por 0, 0. Para este caso, para el menos 3, lo que vamos a hacer es que el 3 va a multiplicar al 2 teniendo en cuenta el signo. Entonces, menos por más, menos.
3 por 2, 6x, menos por menos da más, 3 por 3, 9y, menos 12. El menos 3 también multiplica al 0, al otro lado de la igualdad, quedando 0. Si yo elimino este ejercicio me quedaría 6x menos 6x. Al hacer esta operación quedaría 4 más 9 y menos 2 menos 12, obteniendo así 13y menos 14 igual a 0. Despejando la y, menos 14 está restando, pasa a sumar, el 13 está multiplicando, pasa a dividir, obteniendo así la expresión y igual a 14/13. ¿Qué hacemos con ese valor de y? Vamos a reemplazar a y en 1, lo puedo hacer en 1 o en 2. En 1, 3x más 2y menos 1 igual a 0. Reemplazo el valor de y, 14/13, 3x más 2 por 14/13 menos 1 igual a 0. Convertimos este entero en fracción, 2 por 14 y 1 por 13, obteniendo así 28/13. 3x más 28/13 menos 1, obteniendo así esta expresión como fracción. Volvemos a trabajar fraccionarios, 13 por 1, 13, 1 por 28, 28, menos 13 por 1, 13. Hacemos esta diferencia, 28 menos 13, me quedaría 3x más 15/13 igual a 0. Despejando ahora la variable x, entonces tendríamos 3x igual a menos 15/13. El 3 está multiplicando, pasa a dividir, obteniendo así una nueva fracción que le vamos a colocar como denominador 1 para poder hacer el producto de extremos sobre el producto de medios. Si hacemos eso, entonces quedaría 1 por menos 15 y 3 por 13, 39. Simplificando, obtendríamos que x es igual a menos 5/13. Por tanto, el punto de corte para x es menos 5/13 y para y 14/13. Vamos a este número a el gráfico y en el gráfico obtenemos que es la misma posición. Lo que quiere decir que cualquiera de los tres métodos que ustedes usen para solucionar ecuaciones simultáneas le debe dar exactamente el mismo resultado.